Hola a todos, bienvenidos a este nuevo componente de Innovar Más. Estamos en la parte final de esta historia que les hemos venido contando de lo que es la innovación en el grupo EPM. Eh, es la parte final de esta jornada que a través de mis compañeros del grupo EPM les hemos ido mostrando y es una de las partes quizás un poco más complejas pero más interesantes de este trabajo de innovación abierta. Pero antes de entrar en detalle, hay dos noticias importantes. Una, hemos sido seleccionados para que esta charla esté en el componente del concurso. Entonces, más adelante se va a activar el icono para las respuestas. Estén muy pendientes porque faltando unos 10 minutos para finalizar la charla estará activo y se activarán las preguntas que han hecho parte de este concurso que ha estado surcando durante estos días. También les recuerdo que al final tendremos un espacio de unos 5 minutos para preguntas. Anderson y Mónica están muy pendientes de las preguntas que ustedes vayan enviando a través de los botones de chat que están por allá en la parte de abajo de WhatsApp. Si de pronto no les funciona el clic de WhatsApp, ahí está el número para que manden el mensaje directo. Entonces estaremos muy pendientes a las preguntas para esa parte final. Entonces, para entrar en materia, recordemos que en esa ruta de innovación que hemos organizado desde el grupo EPM, llegamos a esta parte donde con los emprendedores hemos creado unos mecanismos muy precisos para que esa colaboración se materialice. Este proceso empieza muy temprano en EPM. John Restrepo en la charla anterior les explicó ese camino y ese acompañamiento que tenemos en diferentes programas, pero ese camino inexorablemente, y lo recorrimos por muchas vertientes y por muchos espacios, ese camino nos llevó a que en algún momento nos tuviéramos que preguntar, miren, venimos hablando con emprendedores, tenemos muchos mecanismos, pero al final de cuentas hay una pregunta que siempre salía en la discusión y es, venga, los emprendedores necesitan plata, los emprendedores requieren inversión. Podemos hacer proyectos pilotos, podemos compartir laboratorios, podemos hacer acuerdos para compartir capacidades, pero cuando encontramos una idea de impacto, cuando encontramos un modelo de negocio que nos sirva, cuando encontramos una innovación que sea relevante para nuestros procesos y queremos crecer con los emprendedores, se requiere capital. Y eso lo sabemos acá y lo sabe la ciudad y lo saben los mecanismos de gobierno que existen alrededor del ecosistema de innovación. Y hay muchos mecanismos para acceder a recursos de innovación. Sin embargo, cuando estamos desde el punto de vista de una gran empresa, de una corporación, tenemos que analizar muchos elementos para saber qué mecanismos podemos utilizar. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y cómo lo estamos haciendo en el grupo EPM. Yo creo que acá en este primer momento lo importante es entender que ese proceso que arrancamos con innovadores en etapas tempranas, en las universidades, que hacemos con otras personas en diferentes momentos de esa vida del desarrollo empresarial, pues llegan a este punto final donde lo hemos materializado en dos vertientes muy marcadas y que son relevantes para nosotros como empresa. Recordemos que hay muchos otros tipos de inversionistas en emprendedores, pero nosotros como corporativo tenemos un enfoque netamente estratégico, un enfoque donde estos emprendedores nos estén ayudando a materializar elementos de nuestra estrategia. Y hoy nuestra estrategia tiene dos líneas muy marcadas. Una estrategia de un apalancamiento para el crecimiento, que es lo que mencionamos acá como acceso, desarrollo de mercados, productos o nuevos servicios con innovación, y un componente de optimización y mejoramiento de procesos que está muy enfocado a la eficiencia. Estas dos vertientes, digamos, son las que nos marcan nuestro foco de innovación y de inversión dentro de este mecanismo de trabajo con emprendedores y muy soportado en ese recuadro azul.
En ese recuadro azul estamos hablando que en ese trabajo con emprendedores no solo buscamos que nos ayuden a mejorar procesos o acceder a nuevos mercados, sino que también estamos buscando desarrollo de capacidades de innovación y transferencia de capacidades y conocimiento. Ya vamos a ver un poquitico cómo se materializa esto, pero en la práctica esto es Venture CPM. Venture CPM es este mecanismo que tenemos para trabajar con emprendedores, para encontrar formas de invertir en ellos y que hoy lo estamos ejecutando a través de la figura de los fondos de capital privado. Esta figura es muy particular como figura en el uso de una gran empresa, pero es la figura que más nos sirve a nosotros como una empresa estatal, como una empresa que tenía que surtir ciertos requisitos y cumplir ciertas condiciones para poder hacer inversiones de este tipo, pero que es un mecanismo que ya tenemos muy estudiado, que hemos trabajado desde el 2013, que lanzamos el primer fondo, y que nos permite entonces tener un primer mecanismo, un fondo activo desde el 2013 que va hasta el 2023 y un segundo fondo que acabamos de lanzar que empezó hace unos meses, ahorita en 2021 y va hasta el 2031. Básicamente tenemos esta figura de dos fondos porque diseñamos este trabajo con ayuda de unos expertos externos que nos hacen ciertos elementos de la operación del modelo. Digamos, la operación más asociada a las actividades de inversión y a las actividades de la gestión como inversionista. Y nosotros desde PM estamos enfocados en toda esta operación de traer las capacidades, de construir los proyectos y de desarrollar y materializar esos elementos de la estrategia. Entonces, estos son dos fondos que, como les hemos mencionado en otros momentos de estas charlas, hoy suman recursos comprometidos por cerca de 280 millones de pesos, recursos que estamos entregando como capital o como deuda a emprendedores con los que tenemos unas relaciones muy estrechas y muy directas, que es una parte de esta historia que es muy importante. ¿Cómo estamos materializando entonces ese trabajo? Digamos que hay una parte de la historia que no les vamos a contar acá, vamos por cuestiones de tiempo, nos queríamos enfocar más es en cómo estamos trabajando con los emprendedores. La parte de la historia que no les vamos a contar es lo que les contamos, lo que me refiero acá como inversión. Digamos, el proceso de inversión tiene unas métricas, tiene unos requisitos para poder ser objeto de inversión dentro del fondo. Lo importante para conocer en este punto es que estamos invirtiendo en emprendedores que ya estén listos para escalar. Digamos, todo ese acompañamiento de aquí para atrás en el proceso, de ideas, de acercarnos, de acelerar, es un proceso que realizamos sin inversión, es un proceso donde participan muchos otros actores, pero acá en el componente de inversión tenemos unos criterios y quizás el más importante y más relevante para el ecosistema en este momento es, aparte de ese encaje estratégico con el grupo EPM, en esos 7 negocios que tiene el grupo EPM y en los nuevos que estamos analizando alrededor de esos, es que estén listos para escalar. ¿Y por qué es relevante que estén listos para escalar? Porque en el momento que hacemos la inversión lo que queremos es ejecutar. Lo que queremos es llegar ya a esas actividades que nos faciliten o llegar a un nuevo mercado o incorporar una innovación en un proceso que genere impacto. Y eso es relevante porque pues, un proceso en EPM por ejemplo, el proceso de gestión de pérdidas es un proceso que implica millones de datos, que implica millones de clientes, entonces no podemos quedarnos en esas etapas tempranas de invertir en emprendedores donde todavía falte mucho desarrollo, durante todavía falte validación comercial, porque lo que necesitamos es materializar esas tesis de inversión que tenemos. No me voy a enfocar en los otros dos elementos y ha sido como el aprendizaje más importante de estos 8 años de operación y es cómo, como empresa estatal que tiene digamos, que tenemos de entrada unos elementos de transparencia y de gestión de riesgos y de operación contractual muy robustos. Y segundo, cómo podemos entonces compartir información y construir esa confianza con el ecosistema para materializar esos intereses que teníamos. Entonces hemos desarrollado figuras con los emprendedores que en lo que hemos visto en el referenciamiento del mercado ha sido normalmente los dolores de cabeza que tienen las grandes empresas cuando tratan de relacionarse con emprendedores y es cómo vamos a contratar a un emprendedor. Cuando un emprendedor llega a un monstruo de contratación como SPM o como las otras grandes empresas que tienen mecanismos de este tipo, la primera barrera es la contratación.
y son mecanismos asociados a criterios financieros o temas de garantías, también temas asociados a pólizas de riesgos. Entonces, lo que hicimos con nuestro equipo de contratación también en una presión de ese trabajo con emprendedores hacia adentro fue una innovación que llamamos el contrato marco para compartir capacidades. Entonces, tenemos un mecanismo ya habilitado donde desde el momento que las empresas entren a ser parte del mecanismo como empresas invertidas, nos permite cerrar todo ese proceso de contratación una sola vez. Entonces hacemos una sola vez ese proceso de contratación donde definimos esos elementos, donde firmamos las garantías que hubiese que firmar, pero eso queda listo para que el emprendedor quede listo para trabajar con EPM. Y eso hoy que lo empezamos a operar, que lo modificamos, que lo organizamos para este primer corte del Fondo 1, nos ha demostrado que acelera muchísimo los tiempos de ejecución. Ya antes las conversaciones empezaban cuando nos sentamos con los emprendedores, es, venga, pero si vamos a desarrollar este piloto, si vamos a empezar a probar este producto en este nicho o en este proceso, pues nos estamos encontrando con una barrera muy grande porque pues, van a pasar 6, 7, 8 meses hasta que podamos efectivamente tener a ese emprendedor trabajando acá con nosotros. Entonces hemos cerrado esa brecha de 8 meses a 3 semanas. Entonces en 3 semanas estamos teniendo proyectos listos para trabajar con emprendedores y esto muy soportado en otro elemento que es el pedazo de la torta verde, que es el acuerdo de colaboración. Digamos que lo hemos mencionado y ha sido muy transversal esta semana es que acá estamos construyendo relaciones, que este es un tema donde nos tenemos que sentar a construir juntos. Y debido a ese mecanismo que nosotros tenemos, que es el fondo, que finalmente es una entidad externa que hace la operación, desarrollamos este otro mecanismo que es el acuerdo de colaboración, que es un acuerdo de entendimiento, es un acuerdo donde estamos firmando las cláusulas de confidencialidad, donde estamos definiendo los elementos básicos sobre transferencia de conocimiento, donde estamos definiendo unas cláusulas iniciales sobre propiedad intelectual, de lo que nos permite sentarnos con confianza con los emprendedores, sentarnos a co-crear, nos sentamos a construir, a definir elementos en conjunto para que cuando digamos vamos a irnos a este nicho, vamos a hacer este piloto, vamos a impactar este proceso, hayamos partido de una base que nos está generando esa capacidad, ese conocimiento y esa confianza hacia el ecosistema. Y esta parte de la derecha entonces es más o menos cómo vamos materializando esas relaciones con los emprendedores. Normalmente arrancamos con pilotos, ha sido el mecanismo que nos ha demostrado que, digamos, rompemos ciertas barreras desde lo técnico, desde lo comercial, porque pues, cuando estamos hablando de nuevas líneas de negocios tenemos que hacer un trabajo con los equipos comerciales muy fuertes, pero es el primer paso que estamos haciendo, los pilotos en los procesos concretos o procesos o pilotos también cuando estamos tratando de impactar los procesos. La segunda etapa es el escalamiento. Vamos, hacemos una validación de procesos, definimos unas hipótesis para verificar en los pilotos y cumplidos esos elementos en los pilotos desde el punto de vista comercial, financiero, técnico. Eh, pasamos a esta segunda fase de escalamiento, donde lo que hacemos es materializar, o lo hemos hecho de diferentes maneras. Lo hemos hecho a través de alianzas. Tenemos alianzas con emprendedores donde efectivamente ya hemos lanzado productos al mercado. Ya vamos a ver un poquitico en la diapositiva siguiente este elemento, pero también estamos mirando temas de ventas conjuntas. Sobre la mesa está la posibilidad de marcas compartidas que todavía no lo hemos usado, pero esos son los dos elementos principales para el escalamiento. Cuando estamos hablando de impactos en los procesos, digamos, es más fácil porque, digamos, se pueden tomar segmentos de ese proceso, se pueden tomar procesos que impacten solo algunos de los negocios y luego lo escalamos a los otros negocios. Pero como es un trabajo interno, es más difícil de arrancar, pero es mucho más fácil de escalar. Y así lo hemos desarrollado. En lo que tenemos acá marcado como 3 o 4 son como los valores agregados que encontramos de esa relación con los emprendedores. Entonces, lo primero es impactar procesos o líneas de negocio, pero no podemos olvidar que muchas veces cuando estamos relacionándonos con emprendedores, puede que empecemos la conversación sobre un producto que ya exista, sobre una línea de negocio que ya exista. Pero la realidad es que la verdadera inversión que hacemos con los emprendedores es en los equipos, es en las personas que hay en ese equipo emprendedor. Y esas personas son un conjunto de capacidades.
son un conjunto de ideas, son un conjunto de ganas de hacer cosas hacia adelante. Entonces también nos estamos enfocando mucho en entender muy bien esas capacidades, en entender muy bien qué es lo que esos equipos de emprendedores están trayendo a la mesa, aparte de un producto que ya funcione, aparte de un producto que me vaya a ayudar en un proceso, pero entender que ahí hay mucho más. Y con eso hemos estado también diseñando procesos, utilizando esas capacidades, diseñando, perdón, proyectos, utilizando esas capacidades para seguir creciendo esa relación, seguir construyendo y sacándole el mayor jugo que podamos a la operación que tenemos. Entonces hacemos lo que tenemos ahí en ese 3 y 4, diseñamos proyectos nuevos partiendo de ellos, hacemos muchas actividades de transferencia de conocimiento, construimos juntos en el marco de esos acuerdos de colaboración charlas internas con los negocios para poder avanzar esos temas. Esto hoy, ¿qué ha significado? Yo creo que acá es donde nos debemos alegrar porque pues, cuando uno crea un mecanismo de inversión en emprendedores, que en el caso del grupo de EPM a través de los fondos de capital privado, pero hay muchos otros mecanismos, hay empresas en el país que utilizan la inversión directa. Hay muchas empresas de Antioquia que dicen, yo trabajo con emprendedores y hago inversión directa, yo trabajo con emprendedores y no hago inversión, pues nosotros lo hacemos con el mecanismo de fondos. Pero lo más importante acá no es que ese fondo o esa inversión me retorne una TIR del 10%, del 15% o del 20% o del 100% si eventualmente le pegamos por ahí un unicornio. Eso es importante, debemos cuidar pues esos recursos y tener pues el chip financiero ahí activado en todo momento. Pero más que todo es ese retorno estratégico. Y ese retorno estratégico se materializa o en proyectos o en líneas de negocio que en el largo plazo significarán EBITDA o ventas nuevas o fidelización de clientes. Entonces, antes de entrar en estos detalles, pues quiero recordarles que quedan acá unos minutos, vayan mandando sus preguntas, no las dejen para el final porque esos minutos de preguntas se nos pasan muy rápido. Ahora sí, sigamos. Entonces, hoy que hemos logrado en esas relaciones con emprendedores en los que hemos invertido, tenemos una línea de negocio operativa, que es la línea de solar. Nuestra oferta solar integral es una línea que lanzamos con un emprendedor con el que tenemos una relación de inversión en el fondo. Y es una historia muy interesante y a mí me gusta este ejemplo porque, digamos, desde la estrategia, desde hace muchos años, tenemos identificado que las soluciones de generación distribuida son claves para el crecimiento de las empresas de energía. Lo teníamos declarado hace muchos años. Cuando empezamos el primer fondo, eh, eh, como insumo nos entregaron, mire, queremos materializar la estrategia y esta es una línea de interés, esta es una de las líneas de interés que tenemos. Entonces, hicimos los estudios técnicos, buscamos diferentes formas de incursionar esta línea y acá va una cuña, pero también un pequeño puñal hacia adentro. Y es muchas veces como grandes empresas, ustedes conocen todos esas analogías que hacemos de las grandes empresas, del elefante, del transatlántico, lo que sea difícil de mover. Pues resulta que cuando el mercado te empieza a montarse en tus hombros, cuando los competidores empiezan a mover más rápido, es que actuamos más rápido. Y en este negocio de la energía solar distribuida, pues la competencia ha sido mucho más fuerte y la presión competitiva nos obligó a movernos muy rápido. Y ahí fue donde pudimos aprovechar esa inversión que teníamos en ese emprendedor para lanzar esta línea de negocio que mencionamos acá como una línea de negocio operativa. Tenemos una línea de negocio preoperativa con otro emprendedor, que es para el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. En este momento estamos piloteando 3 nuevas líneas de negocio con emprendedores diferentes, una asociada a energía industrial para zonas no interconectadas, otra asociada para hogares en zonas no interconectadas también de energía. Estamos probando una línea de negocio asociada a acueductos inteligentes. En ese primer bloque de la izquierda, asociado a desarrollo de mercados o nuevas líneas de servicios. El tema de mejoramiento, optimización de procesos, hemos impactado 2 procesos de alto impacto. El más grande es el proceso de pérdidas no técnicas. Vamos acá la historia también es muy interesante porque la inversión que hicimos en el emprendedor fue una inversión para que ese emprendedor acabara de desarrollar la capacidad. Ya teníamos una innovación lista que operaba en otros mercados, pero para la escala de PM se necesitaba una inversión adicional, se necesitaba que el emprendedor fuera capaz de participar en todo el proceso y
gracias a la inversión que hicimos a través del primer fondo, pudimos materializar esa operación y hoy ese proceso intervenido y con este emprendedor estamos impactando todas las filiales de energía en Colombia, más una de nuestras filiales en Panamá. Y el otro sistema que estamos impactando es la operación remota de sistemas de aguas. El mundo del agua ha tenido menos desarrollo tecnológico, ha tenido menos telemetría. Y acá con otro emprendedor del grupo lo que estamos haciendo es impactando sus procesos con telemetría, con telegestión, metiéndonos por allá al barro en los últimos rincones donde empieza a llegar el agua al sistema. Desde allá ya estamos empezando a medir, instalando redes de telecomunicaciones dedicadas para poder sacar la información y para poder gestionar esos procesos. Y es del lado derecho, que es lo complementario, digamos, asociado al desarrollo de capacidad de innovación. Entonces, estamos trabajando con esas capacidades que tienen los emprendedores para probar cosas nuevas, para sentarnos y decirle, venga, miremos, usted tiene esta capacidad, esto tiene una capacidad tecnológica, probemos estos elementos. Y eso lo hemos hecho. Y para terminar, uno de los indicadores más recientes que tenemos, y voy a hacer un pequeño paréntesis porque finalmente el reto más grande que tenemos acá es cómo medir el desarrollo o esa generación de valor estratégico. Y el lanzamiento de la línea de negocio y todo eso es una parte de los números, eso luego lo debemos tratar de traducir en impacto en ingresos y en otras variables más financieras, pero, pero estamos en un proyecto para tratar de medir un poco más esto y empezamos a hacer la medición del impacto que los emprendedores han tenido en funcionarios del grupo EPM. Y hasta el momento hemos identificado 200 empleos que han sido impactados por actividades de intercambio de conocimiento, construcción conjunta o capacitación con parte de los emprendedores que hacen parte del portafolio. Entonces son números muy interesantes para demostrar que toda esta historia que viene y que termina en esta parte final, bueno, termina no, en este momento vamos en esta parte, ¿cierto? Porque esta historia no termina cuando invertimos y cuando hacemos los proyectos, porque finalmente si esto escala, si las relaciones con los emprendedores maduran, pues puede significar que sigamos con ellos hacia adelante con algún otro tipo de relaciones o con inversiones más profundas. Entonces, acabamos. Vamos entonces, Mónica Anderson, a escuchar las preguntas que tengamos de nuestra audiencia hoy. Buenas. Por acá, pues primero que todo, te agradecemos mucho por esta charla muy interesante. Bueno, por acá dice, en una posible patente, ¿cómo se define la parte de propiedad intelectual? Bueno, gracias, Anderson. Esas conversaciones, digamos, parten desde el inicio, cuando es una patente que vamos, está en desarrollo y el emprendedor ya la tiene, pues entonces desde ese momento cero deben definirse esos aportes adicionales, ¿cierto? Cómo se van a distribuir. Pero es una conversación que siempre surge antes de definir o de identificar si hay una patente o no, o la posibilidad de una patente, pero no hay una predefinición. No tenemos dicho las patentes que se construyan en el marco de una inversión que se ha realizado por parte del fondo es una patente de propiedad del grupo EPM, no. Es algo que se define en función de los aportes que cada uno haga y finalmente pues dependerá de los aportes que se hayan tenido en cada una de las etapas de desarrollo de esa patente. Ah, ok, correcto. Aquí hay una muy similar. En los acuerdos de colaboración, ¿cómo se define la parte de porcentajes de la empresa? Vamos, los porcentajes de la empresa se definen mucho antes es en el proceso de inversión. En el proceso de inversión hacemos todo el análisis de valor de la compañía. Hay algunos elementos que ya tenemos predefinidos. Por ejemplo, no estamos buscando el control. Acá sabemos, como se los mencioné durante la charla, tenemos un interés de construir conjuntos. Tenemos un interés de que los emprendedores y los socios que ya hagan parte de la compañía sigan siendo y sigan estando allí, sigan estando motivados. Entonces no tenemos interés de control en ningún momento.
Es más una capitalización para tener, digamos, un espacio relevante dentro de la compañía, un espacio en la junta donde podamos aportar, donde podamos generar esos espacios de transferencia de conocimiento. Entonces se definen, se analizan según el caso de inversión, según el valor de la compañía, según la cantidad de recursos que esté buscando la compañía, según el tipo de transacción, porque puede haber transacciones que no signifiquen participación directa en la compañía, sino unos mecanismos intermedios. Ah, perfecto. Aquí hablando de motivación, surge la última pregunta, que es, ¿qué se está haciendo para motivar a los proveedores para materializar sus ideas? Yo creo que esa pregunta es mucho más amplia, ¿cierto? Y trasciende un poco eh, el interés específico de esta charla, pero yo creo que la historia que hemos contado de aquí para atrás, estos días hacia atrás, donde hay todos esos mecanismos, donde estamos acompañando a emprendedores. Y hoy hablamos de emprendedores, hoy hablamos de startups, pero finalmente estamos hablando de empresas, estamos hablando de pymes, donde lo que nosotros nos interesa es que se cree ese, esas ganas de relacionarse con una empresa como nosotros. Nosotros somos una empresa de energía, somos una empresa de gas, somos una empresa de agua, somos una empresa de gestión de residuos. Y la motivación, digamos, aparte de decir, tengo un producto innovador, tengo un proceso innovador que puede impactar favorablemente al grupo, pues acá lo importante es decir, tengo a alguien con el que me voy a poder relacionar en el futuro. Tengo a alguien que esto que yo voy a hacer lo voy a poder impactar. Con eso vamos a poder impactar los clientes y con eso vamos a poder generar bienestar para toda la ciudadanía. Yo creo que esa debe ser la motivación. La motivación debe ser, hay la posibilidad de trabajar con un grupo, hay la posibilidad de trabajar con un grupo que atiende a 20 millones de personas en Latinoamérica. Y para eso hay 3 negocios sobre los que se puede trabajar. Entonces, está sobre la mesa. Hay diferentes mecanismos en el camino. Igual también el único camino, la única autopista no es esta EPM que les hemos pintado acá. Hay muchos otros elementos en la ciudad, en el país, para financiar emprendedores, para financiar desarrollo tecnológico. Y en cualquier momento ese camino pueden desviarse y tocarle la puerta a EPM. Y dependiendo de la escala, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, tendremos algún mecanismo para sentarnos a conversar. Claro que sí, que se creen esas ganas de trabajar en conjunto con EPM. Y bueno, te Sí, agradecemos mucho, bueno, mucho. Eh, continúa. sí, así es. Sí, vamos a la despedida entonces, Anderson. Recuerden que tenemos unos minutos adicionales en la sala 3 en el Café Emprendimiento. Eh, entonces, los que no hubieran pueden enviar sus preguntas. Si quieren encontrarnos, que nos encontremos otros minutos, allá nos vemos. Exacto, listo. Entonces nos vemos en el café. Muchas gracias por esta charla. Ok, hasta luego.